Bienvenidos al podcast de Miss Christie Educación. El día de hoy me siento muy honrada porque tenemos con nosotros a un gran científico que nos va a ayudar a conocer con su sabiduría en dónde estamos parados. Se trata del doctor Ricardo Barragán Manso, egresado de la licenciatura en Biología de la UNAM. Sus estudios de maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra los realizó en la Universidad Internacional de la Florida en los Estados Unidos. Ha realizado múltiples publicaciones y dirigido tesis para licenciatura, maestrías y doctorados en Ciencias de la Tierra y es hoy el director del Instituto de Geología de la UNAM. Bienvenido, doctor. Es un placer y un honor de verdad tenerte aquí. No, muchísimas gracias por la invitación, Cristi. Para mí es un placer estar aquí, esta tarde. Muchísimas gracias. Y sobre todo para compartir con nuestra audiencia, padres y maestros, en favor de los niños, de la educación las niñas y los niños. Para empezar, quisiera preguntarte, ¿qué es la geología? Muy bien. Bueno, muy pertinente la pregunta. Digo, siendo el director del Instituto de Geología, lo debería de tener muy claro. Y dado pues el motivo, ¿no?, de este tipo de producciones, te diría pues que la geología es esa rama de la ciencia que estudia a nuestro planeta Tierra. La geología viene de esas raíces geo, tierra, Sí. logos, estudio, y pues en esencia lo que hace la geología es entender, estudiar y entender el planeta Tierra desde su origen, su evolución y todos los procesos complejos que tiene en su haber y por los cuales nosotros estamos siempre expuestos, ¿no?, a esas maravillas de la naturaleza como son los procesos geológicos. Entonces, eso es a grandes rasgos. Maravilloso. Y sobre, digo, yo sé que es muy complejo resumir aquí la historia de lo que conocemos de nuestro planeta, pero ¿nos podrías dar así como en una línea de tiempo las diferentes etapas que se conocen de la historia de nuestro planeta? Claro que sí, pues mira, lo dices bien, o sea, es imposible hablar de la historia de nuestro planeta en tan poco tiempo. Si hacemos el comparativo de lo que es el tiempo ecológico, que es esta escala de tiempo en la que nosotros convivimos y habitamos como especie, y hacemos el comparativo con el concepto de tiempo geológico y pensamos nada más en una dimensión extraordinaria de que el origen de la Tierra como planeta se remonta hace 4.600 millones de años, pues es imposible, ¿no?, reducirlo en un tiempo tan pequeño. Pero a grandes rasgos es eso. Nuestro planeta inicia su historia hace 4.600 millones de años con su creación, a partir de esta explosión de una nebulosa y después la creación de materiales que lo conforman en una forma primitiva, ¿no?, que es de esta tierra primigenia, que empezó su evolución desde entonces, pasando por una serie de procesos interesantísimos, en donde al inicio ni siquiera había vida sobre este planeta, y viene este proceso de enfriamiento del planeta, ¿no? Okay. Posteriormente viene lo que se conoce como la degasificación del planeta, que son todos estos procesos eruptivos y demás en el curso del enfriamiento. Y esto fue conformando una atmósfera primitiva que estaba originalmente conformada por CO2. Okay. Ya más adelante pues vienen todos los procesos evolutivos propios del planeta, en los cuales a través del enfriamiento y del reacomodo de sus componentes se generan una serie de procesos pues, que dieron pie a que se conformara en primera instancia lo que se conoce como la atmósfera oxigenada, ¿no?, o la atmósfera de oxígeno. La formación de los océanos, la conformación de las partes de este planeta maravilloso como es el núcleo, el manto y la corteza terrestre, y posteriormente esa corteza terrestre en su fragmentación. Más adelante vienen una serie de procesos también que es imposible profundizar a detalle, pero que en esencia lo que provocaron fue el origen de la vida, ¿no? Claro. Que el origen de la vida, esto que conocemos nosotros como vida, que según los estudiosos de esta parte de la historia de nuestro planeta, o de la geología histórica, se remonta aproximadamente a hace unos 3.600, 3.700 millones de años, ¿no? Y desde entonces, con estos organismos diminutos, unicelulares, que posteriormente evolucionaron a lo que conocemos ahora como esta gran diversidad biológica,
un quiebre interesante en la historia de nuestro planeta es lo que se conoce como la explosión del Cámbrico. El Cámbrico es una de las divisiones del tiempo geológico y se define como la explosión del Cámbrico porque a partir de ese punto de inflexión aparecen formas de vida mucho más complejas de las que venían dominando sobre la faz de la Tierra. ¿Y en qué consiste esto? Empiezan a aparecer las formas duras. Las formas duras me refiero a las partes esqueletales, ¿no? Entonces eso le dio la posibilidad a esta gran variedad de biota a tener una radiación adaptativa mucho más exitosa y posteriormente colonizar todo lo que conocemos ahora, ¿no? Como es los continentes, aparecen las plantas, se colonizan los aires, ¿no? El espacio aéreo, y aparece toda esta diversidad biológica. Y por otro lado, acompañado con la evolución del planeta, por la fragmentación de esa corteza, que haz de cuenta que es esta... Imagínense que es como el cascarón, ¿no? O la cubierta más delgadita del planeta. Que a través de esta fragmentación y con lo que ahora se conoce como la deriva continental, los continentes se empiezan a acomodar en su conformación actual. Wow. Originalmente había un supercontinente, que se le denomina Pangea, que quiere decir toda la Tierra, y alrededor estaba rodeado de agua, por un mar que se denomina Pantalasa, que quiere decir todas las aguas. Ay, wow. Y posteriormente, en esta fragmentación, como la conocemos ahora, se empiezan a conformar todos los océanos, ¿no? Y los continentes. Y los continentes se empiezan a reacomodar. Y dicho sea de paso, en la actualidad se siguen acomodando a través de la deriva continental. Se siguen moviendo. La deriva continental es un proceso activo a través de muchos fenómenos geológicos que si vamos a los libros y los entendemos son fascinantes, como es el proceso de subducción. Estos procesos a través de los cuales una placa oceánica se va metiendo paulatinamente por debajo de una continental y siguen separando los continentes, empujados por una fuerza que a lo mejor no es visible, porque ocurren estas suturas que está justo en el medio de los océanos, en donde está saliendo el manto, y las rocas que se van conformando en esa parte del océano van empujando las placas hacia los lados. Entonces, esto deriva en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los sismos, en gran medida es parte, en parte se originan por estos movimientos, ¿no? Ajá, sí. Esta subducción. Y bueno, ya después viene toda esta parte moderna que conocemos, ¿no? De la historia de la Tierra. Lo que se le ha dado por llamar recientemente el antropoceno, que es la aparición del hombre como especie y esta revolución industrial. Exacto. Y el proceso tan acelerado de daño a nuestro planeta, ¿no? Sí. El antropoceno es un término que se ha utilizado de manera informal, porque hace referencia a una división del tiempo geológico, pero las comisiones internacionales aún no lo aceptan, ¿no? Pero lo que sí es importante destacar es que, aparte de la corteza, lo que está encima de la corteza, que es lo que se denomina la zona crítica, que es lo que tenemos que cuidar como especie si queremos asegurar nuestra permanencia. Permanecer, sí. Es esta parte que está conformada por los suelos, el agua, la atmósfera, la biota. ¿Qué es lo que hay que esta cuidar? Parte crítica, ¿no? Sí. Sensible. Sí. Y es lo que estamos deteriorando, lastimosamente. Exacto, sí. Entonces, a grandes rasgos, así es como un paseo. Maravilloso, ¿no? Maravilloso y súper apasionante. Y me encantaría tocar por ahí el punto de los dinosaurios, porque a mis alumnos les encantan los dinosaurios. Bueno, yo lo vi, pero definitivamente hay una parte del tiempo geológico que se le denomina informalmente como la era de los dinosaurios, ¿no? Si hablamos de la parte donde ya existe vida en el planeta, que es el Fanerozoico, que es la división formal, esta división se divide en tres etapas, que es el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico, que en resumidas cuentas quiere decir vida antigua, vida media y vida moderna, ¿no? Y los dinosaurios fueron unos de los elementos biológicos que más predominaron, o que fueron pues como los amos, ¿no? del momento, durante dos divisiones más pequeñas, precisamente del Mesozoico, que es empiezan desde, bueno, más bien en tres, el Triásico a finales, el Jurásico y el Cretácico. Exacto. Por eso esta película de Jurassic Park, ¿no? Sí, exacto. Sí, a los niños les fascina todo ese tema. Yo a mis alumnos sí les digo, porque a veces
la gente los confunde con algunas ilustraciones y les digo que nunca convivieron ni dinosaurios ni el ser humano. No, O jamás. sea, jamás, porque a Jamás. veces me dicen, es que los personajes y con las lanzas, no, No, cero, nada que ver, eso es ficción, lo que vieron en la película. exactamente. Bueno, más bien la película lo que hace referencia es que los dinosaurios, de alguna manera Así, fueron rescatados a exacto, través de rescataron. técnicas genéticas en la actualidad, ¿no? Exacto, sí, Pero no, nunca fueron coetáneos, nunca no, convivieron, ¿no? exacto, De sí, hecho, se extinguieron mucho tiempo antes de que apareciera el hombre sobre la faz de la totalmente de Tierra. acuerdo. Y los evolucionistas o macroevolucionistas incluso dicen que nunca se extinguieron, que macroevolucionaron a lo que conocemos hoy como las aves, ¿no? Ah, sí, Por eso, si tú ves, a veces yo hasta estoy convencido, bueno, estoy convencido, ajá, sí. si tú observas un ave con detalle, pues tiene rasgos reptilianos, Sí, ¿no? totalmente, tienes razón. Entonces, Y esa es te quiero preguntar, porque yo siempre he tenido esa duda, algunas veces he escuchado que sí había dinosaurios voladores y otras que no, que dinosaurios se le llamaba a los que son terrestres. ¿Qué No, me bueno, puedes en decir? realidad, no sé si definirlos como dinosaurios, Digo, que andaban en la Tierra, pero pues. de que había reptiles voladores de las dimensiones de los dinosaurios, claro que sí, Ah, ok, ¿sí? sí, Y así como había reptiles de las dimensiones de los dinosaurios que estaban en el agua, en los océanos, ¿no? exacto. Entonces había tanto aéreos como marinos, pero los predominantes y más visibles y más mediáticos, por así decirlos, son los que tenemos sobre el continente, Ok, porque además son los que encontramos con mucha facilidad fosilizados, ¿no? exacto. Sí, Entonces, y aquí en México tenemos un registro de sí. dinosaurios bastante Ay, importante, sí. en el norte del país sobre todo, ¿no? Sí, Exacto, y ese tema también lo quiero abordar después en otro podcast porque es un tema pues cuando extenso. quieras. Muchísimas gracias, qué maravilla. Y bueno, platícanos qué fue lo que te llevó a estudiar geología, a dedicar tu vida a la geología. Híjole, buena pregunta. En realidad yo estudié biología, como bien lo dijiste al principio. Yo soy licenciado en biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Soy originario de Colima, y hasta allá en mi estado natal hice hasta la preparatoria. Ok, Y yo vine a la UNAM a estudiar biología convencido de que yo me iba a dedicar a ser biólogo marino. te ¿Sí? encanta el mar. Sí, yo iba a dedicarme a estudiar Ok, ballenas, ¿sí? Mamíferos marinos. Pero, ¿qué hermoso. sucedió? Durante el curso de la carrera de biología, en los últimos semestres, uno se empieza a topar con asignaturas que son muy interesantes, sobre todo en este bloque de asignaturas optativas, en donde empiezan a aparecer temas como la evolución, la paleontología, la geología histórica, y empiezas a entender que la biología como la conocemos, o sea, es el estudio de la vida, para poder apreciar y entender de esta gran biodiversidad que tenemos actualmente, que es lo que generalmente hacen los biólogos, o hacemos los biólogos, tienes que entender de dónde venimos. O sea, toda esta Claro. historia de la vida, desde el origen de la vida hasta el presente, Ay, ¿no? sí, súper interesante. Y llegó un momento en que mi pasión cambió de parecer. Entonces dije, no, Dijiste, ya no. ahora quiero ser paleontólogo. Y de hecho lo que hice fue dedicarme a la paleontología. Yo me involucré en la Universidad Nacional con paleontólogos del Instituto de Geología de la UNAM, que es la entidad que ahora dirijo. Ahí me Maravilloso. acerqué como estudiante a hacer mi servicio social porque me interesaba trabajar en la colección paleontológica nacional, que es una colección de lina que tenemos albergada en el instituto. Ah, qué interesante. Y me fascinaron los fósiles. Entonces Claro. dije, no, yo soy de aquí. Wow. Y desde entonces, mi tesis de licenciatura en paleontología, y ahí entendí que si quería ser paleontólogo no era suficiente con el conocimiento biológico. Un paleontólogo es una formación más o menos híbrida entre la biología y la geología. Ok. Y en consecuencia decidí hacer mis posgrados en geología para complementarme. Ay, qué Y por maravilla. eso terminé estudiando hasta el doctorado en geología. Increíble. Toda una vida. ¿Cuántos años estudiando? Híjole, pues a ver, la carrera 5, la carga de maestría 2 y el doctorado otros 5. Son 12 años de estudios Y de continuos, ¿no? investigación también, Y de otros tantos, ¿no? investigación, así es, durante el doctorado uno empieza a adentrarse en la investigación. Yo me doctoré en el año 2000 en la Universidad Internacional de la Florida, en Estados Unidos, y desde entonces soy investigador de la UNAM. En consecuencia, voy a cumplir 24 años ya ejerciendo profesionalmente la investigación Qué en ciencias de la maravilla. Tierra. Sí. No, qué increíble. Felicidades, de verdad. Gracias. Qué orgullo, qué orgullo. ¿Cómo puede la geología ayudar a los padres de los niños y las niñas a conectar más con la naturaleza y el medio ambiente? Híjole, fíjate que eso me gusta. Ese tema a mí siempre me ha fascinado, ¿eh?
Yo creo que una de las componentes importantes de la formación, me refiero a educativa, en este país, y creo que en muchas partes del mundo, es que las ciencias de la Tierra no están incluidas a niveles esenciales, ¿no? Como la Exacto. primaria o la secundaria. Y mira que les fascina a los niños. Entonces, yo creo que una componente de geología y ciencias de la Tierra desde las edades tempranas en la formación académica sería extraordinario. Nosotros hemos abogado, como no te imaginas, para que los temas de ciencias de la Tierra se incluyan en los libros de texto. Qué maravilla. No se ha logrado hasta este momento, sí se mencionan algunos temas en lo general, pero si desde chiquitos empezamos a entender cómo funciona nuestro planeta, podemos conectar con el entorno en el que vivimos, sobre todo en México, que tenemos Hacerlo una consciente. geología tan compleja, ¿no? Sí, Y no nada más hablo de la admiración por la naturaleza, que es no. importante, Sí, porque la geología tiene una componente patrimonial. claro. Hay programas de la UNESCO y De de la conservación. Unión Internacional de Ciencias Geológicas de Conservación, de Geopatrimonio, la denominación de geoparques, geositios mundiales, etcétera. Y esto de alguna manera te ayuda a entender la importancia cultural y patrimonial que tienen las rocas, ¿no? Exacto. Pero también yo creo que es importante que desde niños, en un país con una actividad geológica como la que vivimos a diario, podamos entender cómo funciona un volcán, cómo se Exacto. mueven las placas, por qué hay subsidencia en Iztapalapa, por qué tiembla, ¿no? Exacto. ¿Por qué sucede lo que acaba de suceder en el Estado de México, que hay remoción de masas como en Jiloxingo y hay deslaves, ¿no? Y todo eso son temas de la geología. Sí. Entonces, sí hay que tener conciencia. Yo desde el Instituto de Geología puedo hablar de un proyecto que a mí me enorgullece mucho y que tenemos ahí como un proyecto de divulgación que denominamos Terramóvil, Ok. que es un camioncito así tipo como los que salían en Jurassic Park, que tiene un montón de dibujitos de dinosaurios y volcanes y demás. Sí. Y lo que hacemos a través de ese proyecto es llevar talleres Ah, qué de maravilla. enseñanza en temas de ciencias de la Tierra a las escuelas por cita. Ah, qué maravilla. Tenemos un portal a través del cual las escuelas entran, hacen la solicitud y cuando les corresponde, los talleristas del Terramóvil llegan a esa escuela a enseñarle a los Increíble. niños esto que te estoy hablando, cómo funciona un volcán, cómo se remueven las masas, por Maravilloso. qué tiembla, Claro. hacen moldes de fósiles para entender por qué hay fosilización, Ay, qué qué son los bonito. minerales, qué es el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Maravilloso, maravilloso, felicidades. Sí. Yo en mi pequeña aportación en mi libro, en el breviario de Miss Christie, hablo justamente de un volcán y de Ay, las qué padre. cenizas, y también hablo de los dinosaurios, y hablo de, fíjate que, porque la geología pues abarca también todo lo que es la atmósfera, la biosfera, todo, ¿no? Ujú. Y hablo también de los planetas, y a los niños les fascina toda la ciencia, el tema de Sí, las ciencias. Les pongo, por ejemplo, con el nombre de Júpiter, en proporción la Tierra, el tamaño, y ellos se maravillan, dicen, wow, ¿cuántas claro. veces cabe en la Tierra? Miss, entonces no somos nada, porque imagínate si esta es la Tierra, nosotros qué. Y nuestro paso por la Tierra, pues es muy corto también, ¿no? Ha Lo que sido pasa es que muy los corto. niños creo que son, y más ahora, ¿no? Son como esponjitas. Sí, Y hay una fascinación por todos estos temas de ciencia en general, sí, pero la geología por alguna razón les atrae mucho. mucho. Y más estos temas de paleontología, los fósiles, la geología planetaria, la meteorítica, ¿no? O sea, por Exacto. qué caen los meteoritos en la Tierra. Y en México tenemos unos muy importantes. De hecho, aquí en México tenemos la meteorita, se puede decir, más importante desde el punto de vista de edad, Ah, sí. que es la famosa meteorita Allende, Ay, no que sabía. tenemos en el Museo de Geología de la UNAM, que nosotros administramos desde el Instituto de Geología, hasta aquí en Santa María la Ribera, es muy Ah, pues hay que visitado. visitarlo, sí. Y esa meteorita que se denomina la meteorita Allende revolucionó de alguna manera el entendimiento de la composición química del universo y se Wow. considera la roca más antigua del universo. Ay, qué Es más maravilla. antigua que el Sol, ¿no? Por ejemplo. Y una de las cosas importantes de ese tipo de hallazgos a través de la investigación es que también
hacen reconsiderar toda esta serie de formación de los elementos químicos. Incluso se agregaron elementos a la tabla periódica a través de estos estudios, ¿no? Ay, qué increíble. Y así, entonces sí, los niños tienen que estar involucrados, por supuesto. Y la divulgación también, porque mira, yo me estoy enterando apenas de esto, pero qué maravilla, o sea, tenemos que saberlo todo y visitar el Museo de Geología, por supuesto, que además es un edificio maravilloso. Yo me acuerdo que de más joven me encantaba visitarlo. No, sí, es precioso. Sí, precioso edificio, además pero histórico. además la colección, sí, la colección que tiene de fósiles maravillosa. Es histórico porque representa un momento crucial del desarrollo de la geología como gremio en el país, que se construyó ex profeso para que ahí se albergara al Instituto Geológico Mexicano. Wow. ¿Sí? Y eso fue en 1904. Wow. Así qué que maravilla. ya tiene su historia. Lo que Totalmente. pasa es que después ese instituto, cuando se muda a la universidad en el marco de la autonomía universitaria en 1929, el edificio queda ahí vacío porque el Instituto de Geología Mexicano se convierte en el Instituto de Geología de la UNAM. Y de ahí se desprenden otras entidades importantes en temas de geología para el país. Uno de ellos es el actual Servicio Geológico Mexicano, ¿no? Okay. Y después se recupera el edificio, pero para que se convierta en el Museo de Geología, ¿no? Bellísimo. Y desde el punto de vista de la divulgación es importantísimo. Nosotros hacemos un encuentro cada año, que se llama, denominamos el Encuentro con la Tierra. Ah, creo que acaba de ser. Y acaba de ser hace una semana. Qué 10 lástima días, sí, que no llegue hace una antes. semana, exacto. Lo hacemos una vez al año. Generalmente lo hacemos entre abril y mayo. Okay. Porque tratamos de hacerlo cerca de la conmemoración del Día de la Madre Tierra, que es en esas épocas, ¿no? Sí. Pero este año, como tenemos que contar con el permiso de la Alcaldía Cuauhtémoc, porque lo que hacemos es colonizar la Alameda de Santa María la Ribera, con talleres, actividades lúdicas, artísticas, conversatorios, conferencias. No nos dieron el permiso este año porque era año electoral. Entonces nos pidieron que nos esperáramos a que pasara el proceso, ¿no? Okay. Y así lo hicimos, pero fue padrísimo. O sea, en un lapso de horas, digamos, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, han llegado hasta 20,000 personas. Qué maravilla, qué increíble. Sí, y se convive muy padre. Labor. Sí, no, seguro, y además aprendes, porque no hay mejor manera de aprender que vivir la experiencia, ¿no? Entonces para los niños debe ser también. Pero ahí todos se convierten en niños, ¿eh? Todos, porque van los papás con sus niños y los papás también entran a los talleres. Qué maravilla. Y entonces todos sacamos el niño que llevamos dentro que quiere aprender de geología, ¿no? Me encanta, sí, increíble. Sí. Y en el aula, ¿qué sugieres a los profesores en lo que se adecua ahí la geología en los libros de texto? ¿Qué actividades podrían hacer los profesores? Digo, de entrada, hacer su cita para que vaya el terramóvil. Claro, por supuesto. Pero ¿qué otra cosa para motivar a los niños a investigar más sobre la geología y a aprender? Pues mira, en la enseñanza básica sí hay temas que tienen que ver con ciencia relacionada a las ciencias de la Tierra, como por ejemplo la astronomía, ¿no? Yo creo que son puntos o cuñas, puntos de inflexión o cuñas, a través de los cuales los profesores pueden deslizar algunos temas importantes, ¿no? Sí. Y eso creo que puede empezar a motivar para que se agreguen cada vez más temas de ciencias de la Tierra en los libros de texto básicos. Sí. Esa es una. La otra, yo no sé qué tan permisible sea, pero por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño, al menos en mi estado, en esas escuelas primarias y secundarias nos sacaban a pasear y nos explicaban el contacto con el entorno. La naturaleza, ¿no? Sí. Aquí en la Ciudad de México, y hablo aquí en la Ciudad de México porque aquí estamos, ¿no? En este momento, pero eso puede ser a nivel nacional, tenemos una geología maravillosa. Sí. Tenemos los geopedregales, por ejemplo. Si pudiéramos entender que toda la alcaldía Coyoacán, toda la alcaldía Tlalpan, toda ciudad universitaria, están construidas sobre basaltos volcánicos extraordinariamente bellos. Sí. Que son los derrames de estos volcanes más recientes como el Chichinautzin, por ejemplo. Exacto. Y que son reservas incluso. Sí, todo el Pedregal. Exacto, la Repsa famosa, ¿no? La reserva del Pedregal de San Ángel. Exacto, sí. Y ahí van muchas escuelas a hacer estas excursiones con sus alumnos. Sí, de hecho hay un espacio escultórico ahí, ¿no? Sí, en la parte cultural de Ciudad Universitaria sobre el Pedregal está el espacio escultórico que tiene que ver más con una expresión artística. Okay. Nosotros tenemos geopedregales en el área de institutos de investigación, a donde llegan alumnos también, y eso es importante que lo mencione, porque son geopedregales que tienen ya más la intención de explicar la parte geológica y cómo las rocas pueden servir como un sustrato para la colonización de especies biológicas, ¿no?
y al menos el geopedregal que yo tengo habilitado en el Instituto de Geología, en complicidad, ¿no? Con el Instituto de Geografía, que estamos Ah, qué pegaditos, padre, sí. estamos dados de alta en la SEP como un aula viva. Wow. Entonces también nos piden por cita, visitas, y llegan y les damos la visita guiada, ¿no? Y Qué les maravilla. explicamos, o sea, cómo se formó todo ese entorno, el territorio, cómo se fue colonizando después de que las lavas se solidificaron. Y pues es una maravilla. Yo te invito a que vayas un Ay, día al no, yo instituto. quiero ir, sí, por favor. Sí. Muchísimas gracias por la Y invitación. artísticamente es maravilloso porque Sí. es muy fotogénico el geopedregal, También, ¿no? sí. Qué belleza, no, Sí. qué maravilla, de veras. ¿Cuánto estamos aprendiendo contigo? Bueno, y para los papás, los padres de familia, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Qué actividades pueden realizar con sus hijos? Híjole, hay un montón de actividades que se pueden realizar. Y digo, nosotros estamos en un territorio, Cristi, el país entero tiene una geología maravillosa. Tú sales a la calle y ves geología, ¿no? Y si estás en ciudades chicas o estás en el campo, en otros entornos, más aún. Mi recomendación sería que los padres incentiven en sus hijos esta curiosidad, ¿no? Esta Exacto. curiosidad de entender qué es lo que tienen alrededor. Muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, ¿no? Que íbamos por la carretera y veíamos esos cortes que tuvieron que hacer en los cerros para poder pasar en el camino, y yo veía esas rocas que parecían Lajas. tablas, ¿no? Dije, bueno, ¿eso qué es? O sea, yo me preguntaba, ¿eso qué es? Creo que si los padres y los niños o los jóvenes, todo mundo puede hacerlo, se detiene un momento a observar esas rocas, pueden encontrar un mundo maravilloso que los puede sorprender, ¿sí? Sí. Eso es por un lado. Yo conozco en mi estado natal, en Colima, un grupo de familias que no son geólogos, tienen una formación muy diversa, y entre ellos se unieron por el gusto hacia el senderismo, pero con miras a ver la geología, Wow. ¿sí? Y derivaron en lo que ahora se conoce como la única, digo no la única en el sentido estricto, sino más bien la única reconocida por el INAH, Asociación de Paleontólogos Aficionados. Ok, Porque claro. entonces empezaron a ver que había fósiles y empezaron a colectar esos fósiles y eso los empezaron a llevar a sus casas. Para Y, identificarlos. exacto. Y por ahí alguien les contó de mí, se acercaron a mí, y como soy oriundo de aquel estado, yo fui, vi las maravillas que tenían, me gustó la pasión que los papás transmitían a sus hijos por el entender esos organismos de hace millones de años. Y yo los ayudé, los asesoré, los puse en contacto con el INAH y ahora tienen su registro como el primer grupo de aficionados a la paleontología del estado de Colima. Eso es maravilloso. Qué belleza. Y otra cosa que yo recomiendo, pues obviamente visitar museos, por supuesto. Por supuesto. La otra es que hay algo que no he comentado, y es que a través del programa de Geopatrimonio Mundial de la UNESCO, la delimitación o la denominación de geoparques mundiales es un tema muy importante desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento y el sentido de apropiación del territorio con el eje central de lo que es la geología. Okay. Y México tiene 2 geoparques. Eso. ¿Sí? Hay uno aquí muy cerca de la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo, que es el Geoparque Mundial, denominado la Comarca Minera. Okay. Que es donde están estas minas abandonadas. Exacto. Y estos prismas basálticos maravillosos. Ay, wow. En Santa María Regla. Sí, bellísimo lugar. Y ahí vale la pena hacer un recorrido porque tiene ya geositios y geosenderos muy bien delimitados para que uno vaya y entienda cómo funcionan los procesos geológicos que forman estas maravillas de paisaje, ¿no? Sí, sí. Y el otro está en el estado de Oaxaca, es la Mixteca Alta. Wow. Que también es una maravilla. Entonces Precioso. yo los invito a que los visiten. Están Ay, abiertos sí, yo al quiero público, ir. ¿no? Sí, sí, yo y quiero también hay geositios. Okay. Hay un programa de geositios mundiales de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Ahí se voy a presumir un poquito, porque los únicos 2 geositios mundiales reconocidos para México los hemos propuesto nosotros desde el Instituto de Geología. ¡Qué maravilla! Uno de ellos es este sistema de cavernas subacuáticas de Zacactum en Quintana Roo. Que son estos cenotes y estas cuevas inundadas. Con estalactitas, estalagmitas, y que tienen un registro fósil extraordinario, en donde los antropólogos dicen que ahí están los vestigios humanos de los primeros habitantes de ese territorio antes de que llegaran los mayas. ¡Wow! ¿No? Y el otro geositio que se acaba de ser reconocido en una reunión a la que yo asistí hace poquito también, hace un par de meses, en Corea del Sur, es el volcán de Michoacán,
El Paricutín. Paricutín, El Paricutín. exacto. Se me estaba yendo el nombre. Sí. Estaba pensando en el Sí. volcán, Sí. en el Iztaccíhuatl y el Sí, Popocatépetl, no, pero ¿no? en Michoacán el El Paricutín. Paricutín es bellísimo ese sitio también, ¿no? Wow, Y lo denominaron también Geositio Mundial de la UNESCO. Hay que cumplir ciertos requisitos para hacerlo y lo logramos, ¿no? qué maravilla. Entonces los invito a que No, visiten estas maravillas felicidades. geológicas, ¿no? Sí, no, México de veras es tan rico y estos logros que han tenido al darles esta certificación o cómo se le llama, Denominación. denominación, Sí, qué denominan maravilla. geoparques y denominan geositios. Y hay otro proyecto al cual le quiero entrar con la Colección Paleontológica Nacional del INAH, que son colecciones Patrimonio de la Humanidad. Y la Wow. colección paleontológica de aquí es muy importante a nivel mundial. Increíble, qué maravilla. A mí me gustaría preguntarte cuando eras niño, ¿qué querías ser de grande? Híjole. Bueno, ya ni me acuerdo, pero bueno, lo que sí sé es que lo que quería hacer cuando empecé mis estudios de preparatoria, ya dije, ¿no? Que era biología marina. Dicen mis hermanos mayores y mis padres que ellos sabían que desde chiquito yo ya sabía que quería ser biólogo. Ah, Porque sí. de alguna manera, y yo sí me acuerdo de eso, ¿eh? Yo Sí. andaba con un frasco siempre recolectando insectos. Ay, igual que mi hija Y me Alicia. metía en problemas con mis padres porque siempre llegaba con una botella llena de cucarachas, ¿no? Y me encantaba observar a los insectos y me encantaba colectar escorpiones, alacranes, con ¿Y cómo pinzas. los tomamos Con con pinzas pinza? y los metía a ¿Y un nunca frasco. te Bueno, sí me se picaron un montón. defendieron, sí? Sí me llegaron a picar muchos, pero bueno, después yo creo que me hice inmune, ¿no? Al veneno. De tanto. Entonces, de esas anécdotas, y también me encantaba andar atrapando iguanas, pero no las mataba, sino que dicen mis hermanos que las empezaba a observar ahí las partes, los ojos y las uñas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí Biólogo. tenía esa componente de biología desde temprana edad. Pues lo cumpliste. Pues sí, y después ya me pasé un poquito hacia las ciencias de la Tierra, pero sigo Maravilloso. siendo un biólogo, porque la verdad es que el conocimiento biológico es importantísimo. Sí. Yo estudio un grupo de fósiles que vivieron más o menos al mismo tiempo que vivieron los dinosaurios. Bueno, no más o menos, al mismo tiempo, pero en el mar. Son moluscos. Exacto. Moluscos con concha externa, que se conocen como amonites, que de hecho el día 11 voy a dar una conferencia para el INE. Los Ay, qué invito. maravilla. Y no puede ser en línea, no puede estar aunque sea en línea. Va a ser en línea. Ah, qué Va a ser bueno. en línea y Qué se va a bueno. transmitir a través del Facebook Live del INAH. Con mucho gusto, sí. Después te voy a mandar la Por información. favor. Y estos animales eran importantísimos porque desde el punto de vista geológico, o sea, los geólogos actualmente, y hablo actualmente desde el siglo pasado, que es cuando realmente nace la geología como ciencia, y se empiezan a hacer estas divisiones del tiempo geológico y se empieza a entender cómo se fueron depositando las rocas unas sobre otras, ¿no? Estos organismos sirven como lo que se conocen en geología como relojes de tiempo, porque son indicadores de tiempo geológico. Sí, de acuerdo a las capas. Exactamente. Y en esencia, biológicamente lo que representan es que son los precursores de lo que actualmente conocemos como los pulpos, las sepias, los calamares, etc. ¿Sí? O sea, son los precursores de los cefalópodos. Los ¿sí? cefalópodos. Que son moluscos con tentáculos. Sí, ¿no? sí. Lo que sucede es que en el pasado, ellos vivieron en el Jurásico y Cretácico principalmente. Y el Nautilus, ¿no? El Nautilus es un derivado de ellos, que de hecho es el único de ese linaje que aún tiene la concha, ¿sí? Okay. El resto de los moluscos que derivaron de ellos absorbieron la concha al interior de su cuerpo. Si tú abres un pulpo en este momento vas a ver una reminiscencia de conchita al centro de su cuerpo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y eso la evolución los llevó a ese punto en el proceso de adaptación, porque ¿qué les confirió? Un potencial extraordinariamente alto de nadar y de movilidad vertical a través del tirante de agua. Entonces les permitió colonizar más nichos y buscar sus alimentos con más eficacia. ¿no? Exacto. Y eso es lo que yo estudio. Entonces no puedo olvidarme de la biología del todo. No. Para entender mis conchitas fosilizadas debo entender qué representa desde el punto de vista biológico, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, qué maravilla. No, tenemos que hacer otro episodio de podcast. Cuando gustes. Muchísimas gracias, doctor. De verdad ha sido maravilloso y muy enriquecedor. A ti, Cristi. De verdad que para mí es un gusto participar en este tipo de programas y de producciones. Muchas gracias. Siempre me ha gustado transmitir, compartir. Sobre todo cuando va a una audiencia general y hay niños que pueden escuchar esto, ¿no? Exacto.
Y estudien geología. Sí, por favor, más geólogos queremos, por favor. Sí, la geología es muy necesaria. Sí, muchas gracias, doctor. A ti, un placer. Un gusto, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Aprendí muchísimo. Regálenme por favor un like, activen la campanita y suscríbanse a nuestro canal para que sigan recibiendo más información maravillosa como esta. Nos vemos en el próximo. Gracias.